mi nombre es Paulo Ñeco y quiero darles la bienvenida a el primer capítulo del podcast de Médicos Sin Marca. Médicos Sin Marca es una ONG cuyo objetivo es promover una medicina libre de conflictos de interés, anteponiendo el bienestar sanitario y económico de los pacientes en vez del interés económico de médicos y de la industria farmacéutica. En este año 2025 hemos traído a ustedes un ciclo de 10 episodios con invitados de lujo que nos conversarán desde distintos ámbitos sobre este interesante problema que impacta a enfermos, sus familias, los sistemas de salud y a la sociedad en su conjunto. Nuestro invitado del día de hoy, nuestro primer invitado, es Juan Carlos Almonte, quien es médico cirujano y psiquiatra de la Universidad de Chile, máster en teoría psicoanalítica del University College de London, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Chilena, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría Oriente de la Universidad de Chile, y un rol clave aquí es que es cofundador de Médicos Sin Marca, hace un par de años atrás, ¿cierto? Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Paulo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos un poquito en el tema, lo que nos convoca hoy día y por qué nos juntamos a conversar. Tú fuiste uno de los fundadores de esta ONG en el año 2012. ¿Cómo logró interesarte este tema? Fui uno de los fundadores, efectivamente, junto a Pablo Santa Cruz y Rodrigo Irarrázaval, cada uno por canales en parte parecidos, en parte distintos, nos encontramos. En el caso mío, yo te diría que por una parte me encontré en la carrera de medicina como estudiante con una sensación de incomodidad que puede haber tenido muchas fuentes, quizás es propia a todo alumno de medicina, a toda persona que está entrando en una disciplina que les desconocía, de ir situándose en todo un mundo nuevo. Pero creo que parte de esa incomodidad también, que la fui entendiendo con el paso del tiempo y sobre todo al salir de la escuela, tenía que ver con cosas como una incongruencia que me fui encontrando en el ámbito, en el mundo médico, entre un discurso, por ejemplo, un discurso muy científico, muy cientificista, con un escepticismo marcado quizás por cualquier práctica que pudiera ser considerada como no científica o pseudocientífica. Y por otro lado, un cierto como abandono, a ratos desprecio por la situación fundamental de la medicina, que es el encuentro con el paciente sufriente, y por la calidad y las cualidades que requiere ese encuentro para que pueda existir la medicina finalmente. Una incongruencia también entre ese escepticismo respecto a las teorías pseudocientíficas, como te decía antes, y la ausencia casi total de crítica a ciertos elementos que parecían ser propias de la medicina desde hace mucho tiempo, como la relación de médicos con la industria farmacéutica, tanto en actividades promocionales directas como pudiera ser la visita médica, el ejemplo quizás más obvio, hasta y sobre todo, diría yo, el financiamiento de actividades de educación médica continua, congresos, simposios, qué sé yo, donde los médicos nos seguimos formando después de que terminamos nuestra actividad de pre y posgrado, y eso está entregado de forma muy pasiva, sin cuestionamiento, sin que nadie hable de eso, a una parte totalmente interesada en esto en tanto negocio. Y como que escepticismo por acá y pasividad media ingenua, no sé hasta dónde ingenua por otro lado, como que eran cosas que me fueron chocando, te diría yo. Por otro lado, y quizá a título así como más personal, en mi familia, y yo te diría que especialmente mi mamá siempre mostró un tono hipercrítico con la publicidad, como que es algo totalmente incorrecto. La publicidad de todo elemento. De todo elemento, en general. Y yo creo que eso está también incorporado dentro de mí, quizás con una mirada distinta a la que veo en mi mamá, que es como una cuestión muy pareja. Yo entiendo hoy día que la publicidad cumple una función en muchas circunstancias donde es necesario conectar
productor con quien podría ser el comprador, que no necesariamente sabe que eso existe, cuando son nichos muy específicos. O sea, hay una labor comunicacional que la publicidad tal vez debe cumplir. Pero hay otra forma de publicidad, yo lo llamaría así, lo categorizaría, que de un modo distinto, que tiene que ver más que con comunicar, tiene que ver con aumentar las ventas hasta donde se pueda, hasta donde sea posible, sin importar las consecuencias, ¿no? Que es como parte del capitalismo más desalmado, tal vez, ¿eh? Esa publicidad, sobre todo, me parece muy cuestionable, y que sea parte del ambiente de la medicina, encuentro que es reprochable. No se discutía de esto en el momento que nos juntamos Pablo, Rodrigo y yo. Yo considero que eran temas bastante tabú, cuestionar quién está financiando un congreso, cosas de ese tipo, o recibir o no recibir un visitador médico, era como parte de lo que te investiga como médico, ¿eh? Y nuestro plan original, cuando nos empezamos a juntar, era justamente empezar a cuestionar y a hablar de esto. Ya. Oye, Juan Carlos, y a propósito de esta como conciencia respecto al fenómeno publicitario, de marketing en general, ¿tienes algún recuerdo de algún primer elemento que te haya hecho clic en el fondo respecto a la participación de la industria en el ámbito médico? ¿Alguno que sea como de tu inicial y que te haya llamado mucho la atención y que no te hayas cuestionado previamente? Sí, inicialmente yo creo en los primeros años de la universidad, para mí bastante lejano a todo este mundo publicitario, digamos, representante de la industria, era algo que estaba por allá lejos en los hospitales y era tema de los médicos ya egresados. Pero en el internado, hacia el internado, empezaron los primeros contactos. Me acuerdo, invitaciones a jugar fútbol, a asado, a lugares con piscina, que me llamaba mucho la atención, incomodándome nuevamente, como que las personas que organizaban todo esto, los representantes de la industria farmacéutica, se presentaban de buenas a primeras como amigos y compadres tuyos, ¿no? Como que si hubiera una historia de amistad a la que habría que responder como a la misma altura, ¿eh? Yo entiendo que la publicidad tiene esto incorporado, ¿eh? Pero la relación con los representantes de la industria es una que puede durar muchos años, ¿eh? Que se puede ir desarrollando y evolucionando, pero esto era como la puerta de entrada, como si ya fuéramos amigos de siempre, y teniendo que obligadamente responder a ese tono. Me sentía muy incómodo con eso. Al mismo tiempo, es una situación dual, porque uno también está sintiendo que ya estoy un poco más cerca del final de la carrera, esto es lo que se me viene, las invitaciones a los congresos, pasajes, comida, con una especie de glamour, a veces mejor logrado, otras veces muy mal logrado, digamos, que pareciera ser como una parte constitutiva del ser médico. Oye, y en relación a eso, tú mencionabas que te había causado un poco de dificultad porque te hablaban con una naturalidad como que no tenías, pero ¿tú en general eres una persona amistosa, sociable, o eres más bien reservado a priori? Buena pregunta. Más bien reservado a priori, ¿eh? Luego, claro, entrado en confianza es otra cosa, digamos, pero ellos partían como con una confianza. Ahora, que no... Trato de ser cordial, no soy una persona en general, no sé, bueno, para algunas personas sería alguien odioso, pero creo que tengo y me importa una cierta diplomacia básica en las relaciones con personas que uno no conoce, sin duda. Como dijiste bien en la palabra, eso como de la cordialidad. Oye, ustedes parten esta iniciativa de Médicos Sin Marca el año 2012, pero esta es una iniciativa que no es propia solamente de acá de Chile. Hay cosas equivalentes o semejantes, bioequivalentes, en otras latitudes. ¿Nos puedes contar un poquito sobre las otras iniciativas que quizá ustedes también tomaron como ejemplo? Si las conoces, si el ámbito de acción es más o menos semejante, y sobre tu experiencia con ellas. Por supuesto. Médicos Sin Marca en un sentido no es creativa. El nombre lo pedimos prestado a Unbranded Doctors, una ONG similar de Estados Unidos. Y un poco fuimos observando antes de partir con Médicos Sin Marca qué es lo que había en otras partes del mundo. Habían algunas en Estados Unidos, en Francia, en Italia.
que las tomamos como modelo. Ofrecían distintas cosas, algunas como una propuesta a adherir a un movimiento, en otros casos información más concreta, artículos que permitieran como adentrarse a los médicos y también a la sociedad civil en estos temas. Fuimos un poco viendo qué es lo que nos hacía sentido y qué es lo que tal vez se necesitaba acá en Chile. Estaba este asunto como el tabú, entonces pensábamos que lo necesario era hablar, hacer una especie de campaña comunicacional, primero orientada a los médicos y luego a la sociedad civil también, que somos todos pacientes, y como para empezar a hablar de algo que bueno, convenientemente no se hablaba, porque era una ganancia colateral el mantener todo esto en silencio, creo. Tuvimos la posibilidad de ser invitados, Médicos Sin Marca, el 2017, a un primer y hasta donde entiendo único encuentro anual de ONGs de este tipo, que fue en Berlín. Lo organizó la organización alemana que se llama MESIS, que es el acrónimo para algo así como mi almuerzo me lo pago yo. Hay muchas que se llaman así, la italiana se llama No Grazie Pago Io, la española se llama No Gracias. Por ahí van los nombres, digamos, con las que se identifican este tipo de agrupaciones. Hay en India, hay en Australia, fueron personas de Brasil, de Canadá, en fin, y tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias, tanto del despliegue como comunicacional, que yo creo que para todos es importante, en algunos casos más avanzados en la agenda como legislativa, para tratar de introducir normas, leyes que permitan regular mejor los conflictos de intereses. En otros casos, por ejemplo, la francesa es muy interesante porque escriben un boletín regular, no sé si es bimensual o algo así, con análisis independientes que hacen sobre fármacos nuevos, tratando de ver eficacia y seguridad, pero tomando datos y haciendo un análisis propio, no confiando de buena primera en el de la EMA o la FDA, que son las agencias regulatorias europeas y norteamericanas del fármaco. La española, por ejemplo, No Gracias, que ahí tuvimos harto vínculo con Abel Novoa, incluso vino al primer seminario. Él tiene un perfil más filosófico, escribe mucho y tiene una serie de literatura escrita sobre el tema que fue muy importante hace algunos años atrás. Acá en Sudamérica... Es bien variado, entonces. Como bien variado el enfoque al menos que le dan a estas organizaciones. Sí. Es interesante en Francia, por ejemplo, aparte de este boletín que te cuento, tienen una especie de sello que trabajan con las universidades y las facultades de medicina, sello de conflictos de intereses y de manejo de conflictos de intereses en la relación con la industria farmacéutica. Y ellos se encargan año a año de ir midiendo cómo está el manejo de conflictos de intereses en esa facultad de medicina respecto a la otra, y respecto a sí mismo al año anterior. Entonces generan una especie de ranking que está accesible para todos y lo pueden ver. Es una idea que alguna vez la pensamos cómo replicarla acá, porque es interesante como un modo más que hacer el ranking. Es como ir contribuyendo a una cultura reflexiva en torno a este tema. Claro, al final en la universidad. Lo que importa es como un poco medir, como para que... Y el medir le pone como la pimienta para que esto funcione. Oye, Juan Carlos, y bueno, cuando partieron esta cruzada, digamos, allá por el año 2012, ¿hubo aprehensiones por parte de los colegas? ¿Cómo dirías que fue la recepción inicial entre los pares, principalmente cuando iniciaron el trabajo con Pablo y con Rodrigo? Sí, las hubo. Mira, inicialmente lo que tratamos de hacer es conectar con personas que posiblemente eran cercanas, o sea, siendo cercanas a nosotros, que más o menos las conocíamos, tal vez iban a tener un pensamiento, una reflexión afín, y van a estar dispuestas quizás a trabajar en esto. Y ahí nos fuimos encontrando efectivamente con personas más o menos de ese perfil. Recuerdo a Camilo Erazo, Rodrigo Salinas lo contactamos también tempranamente y nos fueron acompañando. Rodrigo Salinas hasta el día de hoy va a ser un entrevistado tuyo también. Así es. Y luego el interés era dar un paso hacia los otros colegas que probablemente este tema o les pudiera resultar novedoso, interesante o generador de anticuerpos. Y ahí empezamos a ir a distintos lugares, a presentar en clínicas, hospitales, universidades, muchas veces encontrándonos con públicos muy disímiles, en general con buena recepción entre los más jóvenes dentro de la carrera y con anticuerpos, con reacciones
de resistencia y de crítica fuerte en colegas con mayor trayectoria en general. Entre mirándonos como ingenuos, así, estos Quijotes que nos vienen así a cantar estas cuestiones, no saben lo que les espera en el resto de la carrera, un poco como en esa con actitud, un poco condescendiente a ratos, y de vez en cuando pudiendo conectar con algunas personas de distintas generaciones que también venían privadamente pensando esto en forma, bueno, como media, bueno, privada, valga la redundancia, y fue bueno decir, en algún momento, por ejemplo, nos invitó, creo que Rodrigo Salinas fue al departamento de psiquiatría del Colegio Médico. En ese momento lo presidía el doctor Julio Montt, que nos miraba con una cara entre de escepticismo, de ingenuidad, de cariño y sorna. Pero estaba en esa misma mesa Rodrigo Salinas, está Jaime Barros, que luego fue adhirió a Médicos Sin Marca, fue su secretario de Salud Pública en el gobierno segundo de Michelle Bachelet. Estaba el doctor Fernando Novoa, un maestro de la neurología infantil chilena, que también adhirió en esa reunión a Médicos Sin Marca y nos acompañó en algunos momentos del desarrollo de la ONG. No me acuerdo si estaba Sofía Salas ya en esa reunión o no también, que si bien ella nunca ha sido adherente, es una destacada colega que ha trabajado temas de ética y algunos muy cercanos y una posición muy cercana a la nuestra también. Entonces nos fuimos también conectando con personas de distintas generaciones, con distintas trayectorias que se fueron sumando a este grupo. Súper. Oye, esto fue en el departamento de ética, mencionaste. Esta reunión, médico. Claro, debe haber sido el 2012, 2013 en el departamento de ética del Colegio Médico de Chile. Súper. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a invitar a todos nuestros espectadores a que puedan sumarse a nuestra cruzada y a que puedan adherir a los principios de Médicos Sin Marca, que puedan visitar nuestra página web que está en www.medicosinmarca.cl y que puedan seguirnos en redes sociales también para que puedan contribuir con su experiencia y energía a poder seguir revitalizando este movimiento. Volvemos con Juan Carlos Almonte, psiquiatra de la Universidad de Chile, donde hace también funciones de docencia y psicoanalista, como habíamos comentado al principio, con esta interesante entrevista. Juan Carlos, si tuvieras la posibilidad de materializar una medida de las propuestas por Médicos Sin Marca en este año 2025, ¿cuál sería y por qué? Es una buena pregunta que nos la hemos hecho, en el fondo, todos estos 12 años de historia de Médicos Sin Marca, a dónde poner el énfasis. A ratos lo hemos puesto quizás en publicidad, entre comillas, darnos a conocer en la sociedad civil. Los primeros años lo hicimos con los médicos, hubo unos años de empujar proyectos legislativos y logramos algo que tal vez es escaso, pero interesante, que es en la ley Ricarte Soto, que ingresaron un par de artículos que creo que probablemente son los únicos en la ley chilena que están destinados a regular la puerta giratoria, la entrada de personas entre gobierno y industria farmacéutica, en este caso, para comisiones que son relevantes en la toma de decisiones sobre fondos públicos. Ahora, en este momento yo te diría que es la educación médica continua libre de marcas, por decirlo. Una educación médica continua, y con eso me refiero a todas las acciones de educación médica que ocurren una vez que uno sale de la universidad de pre y posgrado. Los médicos quedamos siempre con una necesidad eterna de seguir formándonos y poniéndonos al día. Y toda esa puesta al día que viene después del posgrado, hoy día es entregada
muy gratuitamente, digamos, a la industria para que la financien, muchas veces para que la organicen, para que elijan a quienes van a venir. Hay distintos grados de autonomía que le dan a cada sociedad, pero en general es quien paga de forma principal hasta el día de hoy toda esa puesta al día. Y ahí yo creo que es fundamental que podamos tener dar un paso como médicos hacia un mayor grado de independencia en cómo nos formamos y de dónde nos formamos, y que la calidad que se trata de mantener en las universidades respecto a la relación con el conocimiento siga a lo largo de la carrera completa de los médicos. Para mí ese sería el punto fundamental. Tenemos 7 años de universidad, 3 años de posgrado, 4, 5 con suerte, y después 40 años de ejercicio donde el profesor que no hace clase es alguien pagado por la industria. Lo estoy diciendo de una forma simplificada, pero es más o menos así. Bueno, a propósito de esto de que mencionabas que hay cierta autonomía quizás entre las sociedades científicas, un poco refiriéndonos a tu ámbito particular de ejercicio, que es la psiquiatría. Ahí, ¿cómo ves que está la situación, la relación con la industria, y cuáles crees que son los principales desafíos? Es un área bien especial la de la psiquiatría, siempre lo ha sido, y porque el defender su estatus como científico corre con desventaja en relación con otras especialidades donde el objeto de estudio es un órgano y son los problemas directamente derivados de la física, química, hidráulica de ese órgano. Aquí, claro, hay un órgano, es el cerebro, pero también es la integración con los sistemas neuroendocrinos, inmunológicos, es el cuerpo completo en el fondo el que participa en nuestra vida emocional finalmente. Sin duda hay un sustrato material, pero hay otra cosa que, si bien es parte del resto de la medicina, en psiquiatría es fundamental, que es la experiencia, el significado de las experiencias para cada persona. Tanto como en su rol etiopatogénico, podríamos decir, como en la expresión plástica y psicopatológica de los cuadros clínicos. Y en la terapéutica también, es una vía válida de tratamiento. Aquella donde se toman en consideración, como te decía antes, qué significado tiene para tal persona, qué significado emocional tiene para tal persona esto que le está pasando. Frente a la casa que se le quemó a esta familia y a esta otra, nos podemos encontrar con formas de desarrollo de la emocionalidad de esa familia muy, muy distintas. Y eso, claro, puede estar debido, entre otras cosas, a razones biológicas, genéticas, pero también a las experiencias previas que se han ido acumulando en el caso de cada uno, y a la situación en que lo encuentra parado ese incendio a la familia 1 y a la familia 2, digamos. Y eso requiere ciertas condiciones para poder ir a buscarlo, pensarlo, usarlo como herramienta diagnóstica y terapéutica. La psiquiatría actualmente está muy inclinada hacia sus aspectos más biologicistas, más materiales, que son importantes, sin duda es el piso, pero que nos deja a los psiquiatras, si es que adscribimos principalmente a eso, con 4, 5, 6 modelos, digamos, para funcionar: el depresivo, el ansioso, el obsesivo y el psicótico, y qué sé yo, y el perverso. Y tenemos una set de herramientas que son muy limitados, que nos deja en una como posición de ser quizás como más etólogo, creo que es el término correcto, que alguien que está tratando de tener una inmersión en la experiencia emocional del otro. Que eso debería ser en realidad no terreno exclusivo de la psiquiatría, sino de la medicina por completo. Entonces, de esto ha habido mucha uso de la industria farmacéutica en inclinar la balanza para este lado, donde están los fármacos, donde están las explicaciones biologicistas, y sin hacerse cargo en el fondo de lo otro que tú mencionas. Sin hacerse cargo de este paraguas que es mucho más ancho y que es importante poder ser en ese sentido como integrativo, por llamarlo de algún modo. A modo de ejemplo, el DSM-4, el DSM-5, que son los manuales diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana y que se usan en el mundo entero para diagnosticar los cuadros psiquiátricos. Cuando se arman esas guías diagnósticas se citan a expertos, digamos, psiquiatras expertos. Bueno, los estudios que se han hecho han mostrado que esos expertos que trabajaron para confeccionar el DSM-4 y el 5, entre un 60 y un 70% de ellos tenían conflictos de
intereses con la industria farmacéutica significativos, considerados significativos para estos estudios como recibir más de $10.000 al año de parte de la industria farmacéutica. Entonces, si eso uno lo va pensando y lo va cruzando con otros datos, como el hecho que a lo largo del DSM-3, 4, 5, en la progresión de estas guías diagnósticas, ciertos cuadros clínicos como el trastorno bipolar, como el déficit atencional y otros van ensanchando sus criterios diagnósticos, lo que significa que muchas más personas van a recibir el diagnóstico y van a ser susceptibles a recibir el fármaco que está asociado a esa condición. Uno empieza a tener, yo creo, un sano escepticismo de qué se trata lo que ahí está sucediendo. Totalmente. Y entonces, Juan Carlos, ¿tú cómo responderías a la pregunta si es necesaria una medicina o una salud sin marca? ¿Y será esto posible o no? Bueno, yo creo que, claro, mira, en la historia de Médicos Sin Marca hemos dudado del nombre, ¿no? Si no será bueno medicina sin marca, si no será bueno salud sin marca, a propósito de tu pregunta. Por un lado, pretendiendo ser lo más inclusivo posible, no, entendiendo que esto no es un problema exclusivo de los médicos. Médicos Sin Marca critica y reflexiona sobre la relación con la industria farmacéutica y de dispositivos biomédicos. Quiere decir, las empresas que se dedican a hacer productos para la cirugía, insumos para los hospitales, para los métodos diagnósticos, qué sé yo, los resonadores, los escáneres y todo ese tipo de asuntos. Y ahí, por supuesto, que hay otras profesiones del área de la medicina que son relevantes, tecnólogos médicos, enfermeras que trabajan en la administración de hospitales, incluso ingenieros que hoy día muchas de las instituciones de salud están más bien administradas por ingenieros comerciales que también tienen mucho peso a la hora de decidir qué tipo de resonancia nuclear magnética comprar para ese hospital, habiendo una de India que vale X, habiendo una alemana que vale 3X y una de, no sé, de Brasil que vale medio X. Entonces, y habiendo un lobby muy fuerte de cada una de esas compañías, con viajes, con buenos hoteles para ir a verlas. Entonces, poder resguardar todas aquellas operaciones donde puede haber un potencial comercial y que está involucrada la salud de las personas, yo creo que sería necesario incorporarlo en esta medicina sin marca o salud sin marca. Con el término salud yo tengo mi reparo, digamos, porque es una forma de ser inclusivo con otras carreras de la salud, así llamadas carreras de la salud, pero también es una forma de incluir no solamente el tratamiento de las enfermedades, sino también aquello que pudiera ser considerado como prevención y promoción de la salud, donde ya no es la situación con el enfermo, que es la que define a la medicina, en realidad no hay medicina sin enfermo. Cuando nos vamos alejando ya podría haber una manera de pensar los conflictos de intereses que yo creo que no es necesariamente la misma. Lo que requiere un resguardo lo mejor posible es la situación donde hay un sufriente que está asustado, que está angustiado, que está dolorido, que está pensando que si esto le va a durar mucho, si le va a dejar secuelas, si se va a morir. Y en ese estado emocional en que se consulta, se está totalmente vulnerable a que el consejo de un profesional con más conocimiento pueda influir para bien o de repente para cuestiones que no necesariamente van en beneficio del paciente directamente. Juan Carlos, han pasado a la fecha ya 13 años casi desde que fundaron Médicos Sin Marca. ¿Sientes que ha cambiado la forma en cómo los médicos o los profesionales de la salud en general, pero yo creo que particularmente los médicos, que es con quien más te relacionas, se relacionan con la industria? Buena pregunta y me gustaría escuchar a distintos colegas que opinan de eso, ¿no? Y trato de hacerlo, qué sé yo, en reuniones sociales y en encuentros, si es que les suena Médicos Sin Marca, por una parte, y por otro lado, tratar de pesquisar si en la reflexión sobre cómo financiamos este congreso ha cambiado algo o no en estos 12 o 13 años, como dices tú. Mi impresión es que ha dejado de ser un tabú, o al menos un tabú tan hermético como lo era cuando partimos, que de verdad no era tema, no se hablaba, o esa es la impresión que yo alcancé a tener en ese momento. Hoy día creo que se puede pensar en esto. Cuando alguien va a decidir aceptar o no aceptar una invitación a un congreso internacional con todo pagado, yo creo que se ha ido
instalando en la conciencia de los profesionales de la salud la pregunta, al menos la posibilidad de preguntarse, de tener una especie de proto-reflexión ética y en algunos casos una gran reflexión ética también. Súper. Para ir terminando, Juan Carlos, esta entrevista, me gustaría que nos pudieras contar si crees acaso que los principios y los objetivos de Médicos Sin Marca debiesen tener más divulgación y cómo lo podríamos lograr también. De todas maneras, o sea, ese es nuestro, nuestro sueño desde que casi que desde que partimos. Inicialmente cuando empezamos teníamos una duda si hacer de Médicos Sin Marca como un lugar de debate o hacer más bien un movimiento. Predominó lo segundo, ¿no? Como ir al debate con una posición, y de ahí empezar a hacer más bien una campaña comunicacional en relación con esa posición y que ojalá entonces se diera al debate. Creemos que, o sea, yo creo que en parte eso se ha ido dando así. Ahora, hemos sido inconstantes en todos estos años en poder estar abriendo canales, sobre todo con la sociedad civil, porque creo que es importante que esto recorra las facultades de medicina, que recorra las distintas áreas donde trabajan médicos y otros profesionales de la salud, pero sobre todo que los pacientes, o todos en calidad de pacientes, también le demos un tiempo a pensar este tipo de asuntos, de conocer un poco la realidad que no se ve, y sin invitar a una actitud como inquisitiva con nuestros médicos, sino más bien curiosa de ¿por qué me da este y por qué no este otro? ¿Usted por qué prefiere esta marca? ¿Me lo puede explicar? Y entender que detrás de esa entender que esas son buenas preguntas que se pueden instalar en una discusión con tu médico y que es necesaria y que es parte de lo que puede ir haciendo que esta reflexión sea más amplia, que es nuestro principal objetivo. O sea, de todas maneras, que ojalá todo profesional de la salud que egresa hoy día, al menos de las facultades de medicina, en algún momento haya podido tener la oportunidad de saber que existimos y que hay un grupo de médicos que estamos quijotescamente, para tomar la sorna de los colegas, conversando de esto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por esta interesante entrevista. Nuestro primer episodio de este ciclo de podcast. No sé si quieres despedirte también. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy importante, interesante tu entrevista y los otros entrevistados que vienen, que algunos sé que no son, va a estar bueno. Bueno, y a todos los que nos ven y nos escuchan, los invitamos, como ya dijimos antes, a que puedan seguirnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Que estén muy bien. Nos vemos.